Amén. A ver si me puedes dar un poquito de agudos porque me oigo así como pastosón. Ok. Mateo 8:24. El día de hoy vamos a terminar con el tema que empezamos antes de, que empezamos hace varias semanas y que todavía el día de hace 8 días analizamos aquí en clase, sobre las crisis y los problemas, la tercera parte, digamos. Y vamos a leer Mateo 8:24. Creo que lo leímos la clase pasada, pero nada más para efectos de recordar. Dice: aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Cuando aprendimos la clase pasada que cuando estamos en medio de tempestades de la vida, como las que estaban atravesando los discípulos, ya muchas veces Dios nos ha dicho lo que tenemos que hacer. Y en lugar de hacerlo, desgraciadamente a veces nos apanicamos, ¿no es cierto? Y entonces en el caso del ejemplo de Mateo 8, los discípulos fueron a despertar a Jesús y Jesús les dice: oigan, ustedes ya saben lo que tienen que hacer. Y se levantó y ahí con las olas gigantes y el mar en tempestad, dice la Biblia que reprendió a los vientos y al mar para que se aquietasen, y así sucedió. Vamos a otro ejemplo en Mateo capítulo 14 y vamos a leer de los versículos 22 en adelante. 14 de Mateo, versículos 22 en adelante. Y dice así la palabra: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, a la otra orilla, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca, ha de haber sido un lago, un mar muy extenso, ¿verdad? Porque ya había pasado varias horas, y dice que la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos, dice, andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¿alguien le puede traer una silla a las señoritas que están allá de pie? Pero no me griten. Miren, señoritas, acá hay una silla, acá hay otra, allá hay otra, y allá atrás hay otra, junto a la ventana. Y desde luego los jóvenes que están de pie también se pueden sentar, no son exclusivas las sillas, ¿verdad? Para las damas. Hay sillas suficientes, gracias a Dios. Bueno, disculpen la interrupción. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. ¿Cómo se acercó Jesús a los discípulos? Allí dice, ¿cómo? Caminando en el agua. ¿Quién puede caminar en el agua? Que levante la mano. No, ¿verdad? Nadie. ¿Qué sucedió aquí? Un milagro. Jesús puede hacer milagros. Jesús hizo muchos milagros. En los 4 evangelios podemos leer sobre los milagros que Jesús hizo. Y otros siervos a lo largo de la Biblia también hicieron milagros por la mano de Dios, desde luego. Hicieron cosas portentosas. Y en el caso particular de este relato, es Jesús caminando sobre el mar. A ver, para los que les gusta la física, ¿a quién le gusta la física? ¿A quién le gusta la física?
A nadie le gusta la física, no me digan eso. Es muy bonita la física, oigan. ¿Quién está en la escuela ahorita? Secundaria, prepa, universidad. ¿Llevan física o llevaron física? ¿Sí? ¿No les gustó? Se las dieron mal, ¿verdad? A veces los maestros de física dan mal la clase. Bueno, ¿qué tuvo que pasar para que Jesús pudiera caminar sobre el mar? ¿Por qué cuando entramos a un lugar donde hay agua, como una alberca, el mismo mar, un río, por qué nos hundimos? ¿Quién me puede decir? Desde el punto de vista físico. Ajá, ¿y qué sucede cuando pones la mano o el pie o todo tu cuerpo sobre la superficie del agua? Sí, pero ¿qué sucede en el agua? Se rompe la tensión superficial, así se le llama. Se rompe la tensión superficial. Las moléculas del agua están unidas con cierta fuerza. Y así la hizo Dios por muchas razones. Si no estuviera así, no nos podríamos lavar la cara, no podríamos beberla. La tensión entre o la fuerza que hay entre las moléculas es de cierta fuerza, ¿verdad? Entonces cuando yo vengo y meto mi mano puedo romper la tensión superficial. ¿Qué sucedió en ese lago, en ese mar, para que Jesús pudiera caminar y no hundirse? O fortaleció esas uniones moleculares Dios, o hizo que el peso de Jesús fuera diferente. ¿Qué sucedió? No lo sabemos, pero algo fuera de lo normal pasó, fuera de lo natural, digamos. ¿Quién puede hacer ese tipo de milagros? Dios. Y esta es la lección. En medio de una crisis, en medio de una situación difícil, de un problema grave por el que puedas llegar a atravesar, joven, señorita, Dios puede hacer milagros. Nadie dijo amén. Bueno, están aprendiendo. Amén. Amén quiere decir, así sea. ¿No quieres que así sea en tu vida? ¿No quieres que así suceda? Yo sí. Amén, gracias. Mire, un día estaba mi maestro de matemáticas en tercer año de prepa. No voy a usar este plumón porque este no es plumón para pintar, se daña el pizarrón. Este sí, gracias. Y entonces estaba haciendo sus fórmulas y sus demostraciones matemáticas y ya llevaba 2 pizarrones borrados y era un gran pizarrón ahí en el salón de clases, yo creo que del doble de este. Y estaba haciendo la demostración, ya llevaba como 1 hora acá. Y era una clase muy padre porque nos hacía participar. Y entonces se detenía aquí y decía, a ver tú, ¿y luego qué sigue? No, pues, y entre todos, ¿no? Se sentía un trabajo como en equipo. Y cuando llegó al final, y lo subrayó así, hasta lo puso en un círculo, se me salió y le dije, amén. Todos me volteaban a ver así como, ¿qué te pasa, no? ¿Quién eres? Porque miren, todo lo que sucede en nuestro entorno, hermanos, está dirigido por Dios y está en su voluntad. Y si Dios trae sanidad a la vida de un familiar o de uno mismo, es gloria al Señor, gracias Señor. Y si Dios concede un trabajo al papá, a la mamá, a mí mismo, a mí misma, gracias Señor. Porque tu voluntad es perfecta y dice la Biblia, todo don perfecto proviene de Dios. Todo don perfecto, toda buena dádiva provienen de Él. Y cuando estamos atravesando por una crisis, por un problema, si bien a lo mejor no vemos la salida, ya debemos estar confiando y agradeciendo que Dios va a traer la solución al problema y por lo tanto que me va a bendecir. Y ay, qué formas tan hermosas tiene Dios de bendecir a la gente. Cuando yo tenía la edad de algunos de ustedes, por ahí de los 14, 15 años, empecé a trabajar. Yo daba clases de ciencias, de matemáticas, de computación y daba clases de francés. Y pues me empecé a ganar ahí unos centavos, no mucho, pero bueno, pues lo que me pagaban, ¿no? Y entonces yo le dije al Señor, Señor, tu voluntad es perfecta y yo no te voy a decir lo que vas a hacer, pero te pido una cosa, que la bendición que tú prometes en tu palabra
que me la des cuando yo me case. Ahorita no, o bueno, ahí como tú veas, ¿no? Pero cuando yo me case, Señor, tú derrama tu bendición y sobre mi descendencia. Yo tenía 14, 15 años en ese entonces y ahora que ya tengo 54, le puedo testificar a cada uno de ustedes que Dios me ha bendecido cumpliendo su promesa. Y a pesar de las crisis y los problemas por los que yo y mi familia hemos atravesado, Dios siempre ha estado ahí con nosotros y nos ha sacado adelante, como fue el caso aquí de los discípulos que estaban todos atemorizados, ¿no? Y luego, yo no sé si ya tenían más miedo de la tormenta o de ver a Jesús viniendo sobre el mar, ¿no? Y luego dice en el 27 entonces, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y le dijo, Señor, si eres tú, ese Pedro tremendo, ¿verdad? Manda que yo vaya a ti sobre las aguas. O sea, que lo mismo que está ocurriendo para que tú no te hundas, que ocurra conmigo. ¿Ustedes creen que le estaba pidiendo algo fácil a Dios? ¿Hay cosas difíciles para Dios? No. O sea, Dios puede hacer lo que Él quiera. Para nosotros sí, claro. No difícil, imposible. Caminar sobre el agua, me refiero. Y Él le dijo, fíjense qué padre es Dios. No le dijo, ay Pedro, déjate de estar diciendo tonterías, por favor, ¿no? ¿Qué le dijo? Ven, camina sobre el agua. Y descendiendo Pedro de la barca, ¿qué pasó? Andaba sobre las aguas, andaba sobre las aguas. Se cumplió esta, ¿cómo llamarle? Fue exento Pedro de que las leyes de la naturaleza se aplicaran sobre él, de manera que pudo caminar sobre las aguas también por el poder de Dios y porque Jesús así lo ordenó. ¿A quién lo ordenó? A las moléculas del agua o a las moléculas de Pedro, no sé, o de los dos objetos, de los dos elementos. De modo que Pedro no se hundía. ¿Cuánto puede pesar una persona? Y más del calibre de Pedro, que era pescador, que seguramente estaba bien fuerte, ¿no? ¿Cuánto puede llegar a pesar un varón así? ¿100 kilos? ¿90 kilos? A ver, ¿tú cuánto pesas, Fer? No, como yo, dice. Bueno, 90 kilos, más o menos. Imagínense ustedes un objeto de metal de 90 kilos. ¿Ya? Échenlo al agua, ¿qué le va a pasar? Pues este no se hundió. Porque Dios, Jesucristo, así lo determinó. Cambió la constitución molecular de las cosas. ¿Puede hacerlo en una crisis, en un problema tuyo? Sí. Yo les he platicado a la iglesia y a ustedes del milagro que Dios hizo con la vida de mi hijo Alan, cuando ya los médicos le habían dicho, despídete de tu familia porque tu hígado ya no funciona y ya no podemos hacer nada por ti. Dios cambió la constitución molecular de ese hígado en horas y le dio a mi hijo un hígado nuevecito y ahí está, ahí anda Alan, ahorita disfrutando y siendo vencido con la llegada de su segundo bebé, que por cierto hoy en la mañana hablamos con él, nos marcó para platicarnos ahí cómo Dios lo está bendiciendo, muy contento, muy gozoso, agradecido con Dios por las bendiciones que Dios le está dando a él y a su familia. Después de que hace 2 años más o menos, en febrero de hace 2 años, estaba en una cama de hospital a punto de perder su vida. ¿Quién puede hacer esto? Dios. Y solamente Dios, muchachas y muchachos. Él puede hacer cosas milagrosas como la que hizo aquí en Pedro. Ahora, ¿qué pasó? Versículo 30, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, empezó a gritar, dice, dio voces, dar voces significa gritar. ¿Y qué decía en sus gritos? Señor, sálvame.
¿Por qué se empezó a hundir? Porque tuvo duda, dice allí, tuvo miedo. ¿Qué vio el problema? ¿En qué se enfocó? En el fuerte viento, en las grandes olas, en la tempestad, en lugar de enfocarse en el milagro que Dios había ya, no iba a hacer, sino que había ya hecho. Y entonces se vino para abajo. Entra en una segunda crisis Pedro. ¿Qué hizo Jesús? Versículo 31. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él, significa lo tomó, y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Qué es lo menos que debemos hacer cuando Dios ya está obrando en nuestras vidas con gran poder? Dudar. No lo dudes ni por un segundo, que Dios va a seguir obrando y va a seguir actuando y te va a librar de esa crisis, de ese problema por el que estás atravesando. Porque a veces Dios empieza a obrar, muchachas, muchachos, y decimos: ¿será? No creo, está difícil. Y nosotros mismos empezamos a negar la eficacia del poder de Dios en esa circunstancia en particular. ¿Qué va a suceder? Nos vamos a hundir. ¿Vamos a permitir que el milagro de Dios llegue a su fin y se concrete? No, por nuestra duda y, como dice allí, por nuestra poca fe. Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Yo decía hace 8 días en el mensaje de la mañana que, miren, es bien triste que muchas y muchos de nosotros creemos en los milagros de Dios, pero para el vecino, para el apóstol Pablo, para Pedro, para David, para Samuel, para Sansón, para todos esos siervos y siervas de la Biblia, o los actuales, los contemporáneos. No, pues sí, Dios puede sanar al hermano y a la hermana, pero ya cuando se trata de nosotros, miren, nos cuesta un montón de trabajo pensar, reconocer que Dios puede hacer milagros en nuestras vidas. Y nuestra duda y nuestro miedo impiden que ese milagro ocurra, impiden que Dios pueda obrar milagrosamente en nosotros. Otro ejemplo, Jesús en el Getsemaní, Mateo 26, 37 a 39. Y luego el mismo relato, pero en Lucas 22. Doy lectura al de Mateo. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Es justo unos momentos antes de que fuera aprehendido para después ser crucificado. Entonces Jesús les dijo a estos 2: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, y esta oración es una lección para todos nosotros. Fíjense lo que le dijo al Padre: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. O sea, que no tenga yo que ir a la cruz. Porque Jesucristo entendía el alcance, no nada más era ir a una cruz y ser traspasado por clavos en sus manos y en sus pies, y que le pusieran esa corona de espinos y que le traspasaran el costado con una lanza. Eso era lo de menos, entre comillas. La gravedad de ir a la cruz es que todo el pecado de la humanidad, pasada, presente y futura, iba a caer sobre él, y que Dios lo iba a desamparar. Eso era lo que tenía hacia Jesús, tan triste, tan angustiado. Por eso le dice: si es posible, pase de mí esta copa. Pero después del punto y coma viene una declaración poderosísima que nos debe servir de ejemplo a nosotros: que no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Como tú qué? Como tú quieras, ¿verdad? Pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y en el mismo pasaje, pero relatado en el Evangelio de Lucas, vamos al capítulo 22, sí, versículo 40, dice: cuando llegó a aquel lugar, Jesús les dijo: orad, que no entréis en tentación.
Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino ¿cuál? La tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. ¿Qué le dijo Jesús al Padre? Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y cuando estés atravesando por una crisis, por un problema, dile esto al Señor. Porque finalmente el desenlace de una crisis o de un problema define un montón de cosas de nuestro futuro, ¿no es cierto? Y en esa definición del futuro, lo que Jesús le estaba diciendo al Padre era: que se haga tu voluntad. Lo que sea que vaya a suceder, el desenlace que sea que vaya a haber en este problema, Señor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y si por ejemplo alguno de ustedes está sufriendo porque el chavo o la chava que les gusta no les está haciendo caso, y es una gran aflicción para ustedes, porque lo puede ser, y oran ustedes al Señor y le dicen: Señor, te encomiendo esta situación, porque yo la verdad es que quisiera pasar el resto de mi vida con él o con ella, pero pues quién sabe. ¿Qué le tengo que decir al Señor al final de mi oración? Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Porque quién sabe qué va a pasar si esa chava o ese chavo me hacen caso dentro de 20 años, dentro de 40 años. ¿Quién sabe? Dios. Él sí sabe, yo no sé. Entonces no me debo angustiar, aunque en el momento para mí sea un problema gigantesco, eso o el entrar a una escuela a estudiar una cierta carrera, o conseguir un trabajo, o que se resuelva un problema familiar, económico, de trato interpersonal con algún miembro de la familia, o que algún miembro de la familia se esté portando mal y eso afecta a todos los demás. Esas son crisis, esos son problemas. En la semana platicaba yo con un colaborador mío y me platicaba de un hermano que tiene y que desgraciadamente estaba en problemas de alcoholismo. Y escuchándolo yo me daba cuenta, digo, ya he escuchado de estos temas, muchos casos desgraciadamente, de cómo la enfermedad o este vicio tan terrible del alcoholismo destruye familias, muchachos. Y a lo mejor algunas de las familias de ustedes han pasado por esto. Y eso ha provocado crisis y problemas que a lo mejor hasta la fecha persisten. Y tú lo que le tienes que decir al Señor, además de la solución del problema, es: y al final, Señor, sea cual sea el desenlace, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y si tal familiar va a sanar y va a vivir, Señor, que sea en tu voluntad y no en la mía. Y si al final, Señor, yo voy a perder este trabajo, o lo voy a conservar, o me lo van a dar a mí, Señor, que sea tu voluntad y no la mía. O aquel que va a iniciar su vida y que está aplicando para la renta de un departamento, de un cuartito, de una casa, lo que sea, y Señor, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y así, en cada situación por la que vamos pasando en esta vida. Miren, los días difíciles, los días de adversidad vendrán a nuestras vidas inevitablemente, así lo dice la palabra de Dios. Los motivos pueden ser diversos, incluso las mismas etapas de la vida, pasar de la niñez a la preadolescencia y después a la adolescencia y después a la juventud y después a la edad adulta, donde ya vienen consigo muchas responsabilidades, ¿verdad? El paso de estas mismas etapas traen consigo sus propios sufrimientos, ustedes lo están viviendo. Y por eso es importante saber qué tenemos que hacer cuando estos cambios, estas transiciones lleguen, y no apanicarnos, como por ahí definió este verbo uno de nuestros expresidentes, ¿verdad? No apanicarnos y menos renegar a Dios, ni nada parecido. O sea, yo no le puedo decir a Dios: Señor, ¿por qué estoy creciendo? No me gusta crecer. No, bueno, pues es parte de la cosa. Lo que le tienes que decir a Dios: Señor, ayúdame en la transición, no me siento cómodo o cómodo.
etcétera. Eclesiastés 7:14. En Eclesiastés 7:14 dice que cuando vengan días de adversidad, consideremos. ¿Considerar qué? Bueno, lo primero que tenemos que considerar o evaluar es la razón por la que estamos atravesando por esa situación, sea cual sea. Y de acuerdo a esa evaluación, tenemos que actuar en consecuencia. Dice el pasaje, Eclesiastés 7:14, en el día del bien goza del bien, y en el día de la adversidad considera, Dios hizo tanto lo uno como lo otro a fin de que el hombre nada halle después de él. O sea, Dios nos acota. Podemos estar gozando del bien, pero también podrán haber días de adversidad y Dios nos va a hacer pasar por ambos escenarios. Desde luego que la mejor actitud que debemos tomar ante la vida, sin importar qué haya sucedido, y sobre todo ante lo desconocido e incierto del futuro, es encomendar a Dios nuestro camino, nuestro mañana. Todo lo que te preocupa en este momento de tu vida, joven, señorita, yo te invito a que se lo entregues a Dios. Yo te invito a que se lo encomiendes a Dios. Mi familia, mis padres, el vicio que tiene mi papá o mi mamá, o que no viven juntos, o que hay problemas, que se están gritando todo el tiempo, que no hay dinero en casa, que hay enfermedad, que no entré a la escuela que quería, que me siento solo, me siento sola, no tengo amigos. Todos esos problemas, encomiéndaselos al Señor. Que Él se encargue de cada uno de esos problemas. No quieras tú tomar el control de las cosas, de verdad. Porque ¿qué crees? Que si tú tomas control, te vas a equivocar. 100 de 100. A lo mejor una de ellas dijiste, pues no me equivoqué tan gacho, no tan feo. Pues ahorita no te has dado cuenta, pero vas a ver dentro de 3 meses, o dentro de una semana, o dentro de 10 años. El punto es que Dios se encargue de cada cosa. Dice la Biblia, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con los problemas, las crisis? Confiar en que la resolución va a ser la voluntad de Dios. Y yo, de mi lado, ¿qué tengo que hacer? Encomendarle a Jehová esa situación, confiar en Él y esperar que Él actúe de acuerdo, dice la Biblia, a su buena y agradable voluntad. Es muy tentador tomar las decisiones en base a nuestros propios criterios, en base a lo que pensamos que es mejor para nosotros. No, pues es que yo creo que lo mejor para mí es tal cosa. Y ahí voy como el borras por ese camino, sin haberlo consultado con Dios. Y lo peor, sin haber encomendado a Dios esa situación. ¿Qué es encomendar? Señor, ahí te encargo, porque yo la verdad estoy bien inmaduro, estoy bien perdido y yo necesito que tú obres en esta situación difícil, en esta crisis. Yo no voy a poder, me voy a equivocar, pero yo confío en ti y se lo encomendamos. El riesgo, hermanos, es que nuestros criterios puedan estar equivocados, y créanme que existe una alta probabilidad de que nuestros criterios estén equivocados, por muchas razones. Una de ellas es que seguimos creciendo, seguimos madurando. Los modelos de pensamiento que tenemos aún están muy contaminados por las experiencias que hemos vivido en nuestro entorno actual. Hay frustraciones, hay traumas de la infancia, hay traumas de la adolescencia, etcétera. Y vamos a ver lo que dice Proverbios, y con este pasaje terminamos, Proverbios 3, y vamos a leer de los versículos 5 al 7. Y en estos versículos Dios nos da mucha sabiduría al respecto de lo que estamos estudiando. Y dice así: fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia, en lo que tú crees que es mejor. Eso significa, reconócelo en todos tus caminos. ¿En cuáles? En todos. El afectivo, el anímico,
el laboral, el académico, el económico, el de pareja, todos, el de tu salud, el de cómo debes comportarte, a qué fiestas sí, a qué fiestas no ir, con qué amigos juntarme, con qué amigos no juntarme, qué cosas sí puedo decir, qué cosas no debo decir, todos tus caminos. Y entonces dice así, y Él enderezará tus veredas. Inclúyelo. Reconocer a alguien es incluirlo. Cuando, por ejemplo, hay un juicio legal y te presentas junto al juez y el juez te pregunta, ¿hay alguien representándolo? ¿Y qué haces? ¿O qué hace la persona? Lo reconoce como su abogado y dice, sí, el señor o la señora licenciado, abogado, me va a representar en este juicio. Y entonces el juez toma nota y se acredita a ese abogado para que me represente. Lo estoy reconociendo. ¿A quién debo reconocer en todos mis caminos? A Dios. Y le debo decir, Señor, te reconozco como mi intercesor. Te reconozco como el que va a tomar las decisiones en este camino. ¿Y qué va a hacer Dios? Él enderezará, ¿qué dice allí? Tus veredas. No seas sabio, dice, en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Miren qué sabiduría hay en estos versículos. Son tres versículos. Padrísimo. O sea, aquí nos da la receta para que nos vaya bien. ¿Cuál es el problema de mucha gente? ¿Por qué no sale de sus problemas, de sus embrollos, de sus crisis? Porque trata de resolverlos en base a su propia opinión. Y si no, pregúntenle a sus papás, a sus abuelos, a sus tíos. Oye, ¿por qué crees, resumiendo tu vida, lo que llevas hasta ahorita, por qué crees que te has equivocado? ¿A qué se han debido tus fallas? Dile, no te espantes, no te estoy juzgando, quiero saber, quiero aprender. Y van a ver que 100 de 100 les van a decir, me equivoqué. Tomé la decisión o las decisiones incorrectas. Debía haberme ido a la izquierda y me fui a la derecha. Debía haber escogido rojo y escogí azul. En todo, ¿eh? ¿Por qué? Porque hemos sido sabios, o la gente ha sido sabia, o eso cree, en su propia opinión. Y aquí dice el Señor, no seas sabio en tu propia opinión. Mejor, teme a Jehová y, segundo, apártate del mal. Hace 8 días yo mencionaba en la predicación que temer a Dios, pues hay que tomarlo así como dice. Temer a Dios. ¿Por qué un niño chiquito no hace ciertas cosas en casa? Ya está a punto de hacerla y dice mejor no. ¿Por qué? Pues porque le tiene miedo a los papás, que lo vayan a regañar o no. Él no ha ido a los discipulados aquí de renovación, o cuando menos no a muchos, o a lo mejor todavía no le entiende bien lo que enseñamos, está muy chiquito. Un niño, no sé, de 3, 4, 6 años, ya después ya empiezan a entender. Pero a esa edad, ¿por qué hacen las cosas o por qué no las hacen? Por temor al castigo del papá, de la mamá, por temor a que el papá, la mamá le levanten la voz siquiera. Es una realidad. Acuérdense ustedes, algunos no pasaron por ahí hace mucho tiempo, o sea, lo tienen muy fresquecito. Si yo me acuerdo cuando era niño, que la verdad sí me daba cosita desobedecer a mis papás porque ya sabía cuál iba a ser el castigo. Y conforme fui creciendo, pues se agudizó, ¿no? Yo tenía que estudiar, echarle ganas a la escuela, prepararme para los exámenes, hacer la tarea, no ponerme a jugar todo el tiempo en lugar de estar haciendo esto. Esa era mi chamba, toda mi vida de estudiante. Y yo sabía que si no lo hacía, castigo. Ya después va uno madurando y va uno entendiendo que es pues también por el bien de uno, ¿no?
lograr ciertos grados universitarios o técnicos en la formación académica, profesional. Pues ¿a quién le va a beneficiar? Pues a uno, claro, para la gloria de Dios, pero pues uno va madurando. ¿Por qué no te pasas un alto? Ay, pues porque está mal pasado. No, pues porque te va a ir a perseguir el policía y te va a meter una multa, una infracción. ¿Por qué luego la gente que va manejando? No hay nadie, vámonos, ¿no? Tenemos miedo al castigo. ¿Por qué no tenemos el mismo temor a Dios? Y con todo respeto, ¿nos vale pecar? ¿Por qué no nos importa que Dios nos castigue? Es más, hasta podemos llegar a dudar que Dios nos va a castigar, porque no lo vemos. Al papá, a la mamá los vemos. La vara, el niño la ve, o el castigo. El policía lo vemos, la cárcel o el ministerio público lo vemos, ahí está. A Dios no lo vemos. Y a quien más deberíamos temerle es al que menos le tememos. Entonces aquí dice el pasaje, mira, reconócelo en todos tus caminos, Dios va a corregir tu vereda, pero sobre todo no seas sabio en tu propia decisión, en tu propia opinión, en tu propio criterio. Mejor aprende a temerle a Dios y como resultado de eso, pues te vas a apartar del mal tú solito. ¿Qué hizo José, el de la túnica de colores, cuando la esposa del faraón lo quiso seducir? ¿Alguien se acuerda del relato bíblico? ¿Qué hizo? Huyó. Pensé que decías yo sé. Huyó, muy bien Diego, huyó. ¿Qué hizo en el contexto del pasaje que acabamos de leer? Se apartó del mal. ¿Por qué? Porque le temía a Dios. ¿Conocía la ira de Dios? Sí. Sí. Seguramente su papá le platicaba mucho, ¿no?, de Dios. Dice la Biblia que tenía una relación muy cercana con su padre. Aprendió muchas cosas, seguramente, cuando estuvo en casa. Y ya cuando fue llevado a Egipto como esclavo y recibió estas responsabilidades y se le presentaron estas oportunidades de pecar, dice la Biblia que huyó. ¿Por qué? Porque tenía temor de Dios, tenía temor del castigo de Dios. Claro, qué padre que exista esa componente de que no peco porque amo a Dios, sí, pero ¿por qué Dios todo el tiempo nos está diciendo teme a Jehová, apártate del mal, témeme, teme a Dios? Pues porque nos conoce. A ver, ya comimos y vienen y nos dicen, oye, te invito que una pizza. Los que ya pasaron por un problema de indigestión por haber comido de más y que toda esa noche o varios días la sufrieron, dicen no, gracias, ¿no? ¿Por qué? Porque temen que ese mal se repita. Un dolorón de estómago, se enferman del estómago, no pueden dormir porque comieron mal, ya se la saben. Cuando se le vuelva a presentar la oportunidad, ¿qué va a hacer? No, gracias. Así es, así funciona. Bueno, preguntas, dudas, comentarios. Oportunidad, tenemos unos minutos, miren, terminamos muy temprano, gracias a Dios. ¿Nadie? ¿Preguntas, dudas, comentarios? A ver, de este lado, un valiente, una valiente que nos diga qué aprendió el día de hoy. Y qué es lo más significativo que aprendió y que seguramente piensa que le va a servir. A ver, Lulú, allá atrás.
Amén, gracias Lulu. Y algo que a lo mejor ya no dije en la clase es que cuando yo aprendo a depender y a descansar en Dios, no es que Dios vaya físicamente, o bueno, no siempre, cuando menos, a resolver el problema. ¿En qué va a consistir su intervención? En que Dios o me va a decir con claridad qué debo hacer para resolver el conflicto, la crisis, y me va a dar paz, o va a mandar a alguien a ayudarme. No hay de dos, no hay más, pues. ¿Sí? Bueno, la tercera es que Él lo resuelva Él personalmente, ¿no? Como ha sucedido. Yo me acuerdo que con lo de mi hijo, yo me moví, empecé a buscar hígados en donación, empecé a buscar un buen médico que pudiera hacer el trasplante, y logré unos avances, pero llegó un momento en que me dijeron, pues qué bueno que avanzaste, pero ¿qué crees? No se puede hacer el trasplante porque el hígado de tu hijo está tan mal que su índice de coagulación está por los cielos, y si lo llevan a cirugía, a quirófano, se muere allí antes de recibir el nuevo hígado. Entonces todos mis esfuerzos pues ya no servían de nada. ¿Mande? ¿Creí que era en vano? No, pues yo dije, no, pues yo hice lo que tenía que hacer, pero finalmente Dios es el que tiene la última palabra. ¿Alguien más de este lado? ¿Sí? ¿Cómo te llamas? Adri. Valerie. Ah, eres Valerie. Es que con el cubrebocas no te reconocí, Valerie. Adelante. Amén. Encomendarle a Dios todo nuestro camino, cosas buenas, cosas malas, todo. Muy bien, muy bien. Qué bueno que te llevas eso. De este lado, alguien que quiera decir algo. A ver, sí, Gloria. Sí. No es de un momento a otro. Muy bien. Muy cierto, lo que estás diciendo se va desarrollando. Se debe irse fomentando. Yo debo irlo recibiendo, ¿no? Esa enseñanza, ese peso, ¿no? De lo que Dios me dice en su palabra, y no menospreciarlo. Hay gente que menosprecia la palabra y las historias bíblicas, dicen que son fábulas, y gente que aparentemente es muy, muy creyente y de repente te salen con esa, no, es que la Biblia, pues sí, pero pues son fábulas. Eso del mar rojo, ay, ¿tú cómo crees, hombre? Eso es una fábula, y no, cuidado. Entonces sí es absorberlo, recibir esas enseñanzas para que nuestro temor a Dios se vaya perfeccionando. Muy bien, Gloria. De este lado, ¿alguien que quiera decir algo, aparte de Lulu, que ya comentó algo? ¿No? Bueno, vamos a orar para despedirnos. Te damos muchas gracias, Dios, por esta tarde que nos permites cerrar esta clase. Gracias por lo que nos has enseñado y porque tú eres un Dios bueno que se preocupa por nosotros. Gracias porque nos has dado esta enseñanza tan hermosa que en medio de las crisis y los problemas tú estás ahí, Señor, para levantarnos, para enseñarnos, pero Señor, que debemos encomendar nuestro camino siempre a ti y sobre todo a estar dispuestos a recibir y aceptar tu voluntad, y que sea tu voluntad y no la nuestra, Señor, siempre. Padre, enséñanos y ayúdanos a encomendar también nuestro camino en todos los asuntos, no solamente en los problemas, para que entonces en el día a día seas tú el que obre y que nos vayas dirigiendo en todo nuestro actuar, en todo nuestro caminar. En el nombre de Jesús. Amén.
Que Dios les bendiga, que tengan una bonita tarde y un buen inicio de semana. Hasta luego.